Hola, hoy quiero hablar de las paletas limitadas, en este caso de la famosísima paleta SORN. Esta se considera una paleta limitada, ya que consiste en solo 4 pigmentos: amarillo ocre, rojo barbellón, que ahora es sustituido por el rojo cadmio, blanco titanio y negro marfil. Gracias a la combinación de estos pigmentos podemos crear una rica variedad de colores. Lo primero que quiero hacer es crear una tabla para ver las diferentes variaciones de colores que puedo obtener al mezclar estos 4 pigmentos entre sí. Voy a dividir mi hoja en 11 por 6 para crear una cuadrícula. En la columna izquierda marqué el porcentaje de blanco que voy a mezclar y en la columna superior los pigmentos para saber cómo realizar las combinaciones. O sea, ya saben, negro con rojo, rojo con negro, amarillo con rojo, etc. En este caso, en la columna izquierda estoy mezclando el negro marfil con un porcentaje de blanco. Entonces comienzo con 0, luego 20% de blanco, luego le voy agregando 50%, luego 60%, 75% y 90%. En la siguiente columna voy a mezclar, en este caso en particular, negro y rojo, más el porcentaje de blanco que corresponde. Como ven, el resultado de la mezcla de negro con el rojo es una especie de morado en diferentes tonalidades. Si bien esta paleta se basa en pigmentos de colores primarios, algo interesante es la ausencia del color azul, el cual es sustituido por el negro marfil, que al ser mezclado con el blanco genera un matiz azuloso, así que lo vamos a usar de sustituto. Si se animan a hacer este ejercicio junto conmigo, pueden ver los detalles de cada combinación y qué cantidad de blanco hay que agregar en mi perfil de Instagram. No olviden etiquetarme, ¿eh? Y te has de estar preguntando, ¿para qué demonios necesito pintar estos cuadritos de colores? Yo hace no mucho me sentía como tú, perdida en un mundo de ejercicios de arte sin sentido. Pero ya no más, ya que hacer esta tablita es de suma importancia, ya que con ella vas a ver no solo la cantidad de colores que hay a tu disposición para jugar, sino que sabrás cómo se verán de manera más certera. Pues digamos que el wash es bastante traicionero, ya que cuando está fresquito tiende a verse más oscurito y al secarse se aclara. Así que esta tablita te ayuda a guiarte en esta turbulenta tómbola de adivinar de qué color va a quedar mi pigmento al secar.